Hola chicos y chicas, nuevamente yo, Cristóbal Delier, ayudante del paralelo 1 de Mate 3, y para el repaso del certamen 2 de este semestre, ahora vamos a ver máximos y mínimos multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Básicamente también entran en la misma temática de maximizar y minimizar, solo que ahora con ciertas restricciones, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente entonces, el conocido método de Lagrange, ¿vale? O los multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consisten? Bueno, como les comentaba recién, nosotros queremos buscar máximos y mínimos de una función, queremos maximizarla y minimizarla. El problema es que ciertas veces, en algunas ocasiones, esta función está sujeta a ciertas restricciones. Esa es la gracia. Nosotros queremos tener ciertos parámetros para los cuales maximizar o minimizar y así obtener lo que nosotros queramos, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos estas restricciones, para eso existe los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué nos dice? Para determinar los valores máximos y mínimos de nuestra función f de x, y, z, sujeta a esta restricción, g de x, y, z, que sea igual a una constante, aquí hay ciertas condiciones, y nos dice, tenemos que determinar entonces todos los valores de x, y z y lambda, tales que la gradiente de f de x, y, z sea igual a lambda veces la gradiente de g de x, y, z, y además g de x, y, z sea igual a k, esta constante, ¿vale? Es decir, se obtiene un sistema de ecuaciones y obtenemos los puntos críticos de f, sujeto a esta restricción, ¿no? Luego tenemos que evaluar f en todos estos puntos críticos. Así entonces, el más grande de estos valores será el valor máximo de f y el más pequeño el valor mínimo de f. Entonces, como pueden notar, en esta ecuación no podemos usar el criterio hessiano cuando obtenemos los puntos críticos para determinar cuál es máximo, mínimo o punto silla, los debemos evaluar nuevamente en nuestra función, a la que está restringida, ¿no? F de x, y, z. Esto es a grandes rasgos el método de los multiplicadores de Lagrange y existen ciertos casos de nuestra función no está, o sea, está restringida, o sea, tiene cierta restricción, pero esta restricción es como un conjunto, está definida dentro de un conjunto, ¿vale? Y para esto está lo siguiente, el conocidísimo teorema de Weierstrass. ¿Qué nos dice el teorema de Weierstrass? Ya, sea K un subconjunto de Rn que sea compacto. Recordemos de lo que vimos de topología de Rn. Compacto significa cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Entonces, supongamos que F está definida desde este subconjunto compacto, subconjunto de Rn a R, a los reales, que sea una función continua. Entonces, existen ciertos puntos pertenecientes a este conjunto, tales que f de x está entre estos puntos, ¿vale? Es decir, f de x tiene un valor máximo y un valor mínimo para todo x perteneciente a este conjunto. Entonces, el teorema de Weierstrass, si f está definido en un conjunto compacto, es decir, cerrado y acotado, entonces te asegura que f alcanza su máximo y mínimo absoluto en este conjunto, ¿vale? Esa es gracias al teorema de Weierstrass que habíamos visto en Mate 1 y lo volvemos a recordar para Mate 3, ¿vale? Entonces, eso sería cuando tenemos cuando nuestra función está definida en un conjunto, que nos va a restringir, ¿cierto? Bien. Acá este es un caso bastante particular, ya que como nosotros estamos definidos, nuestra función está definida sobre un conjunto, no está restringida sobre una función, como acá que era restringida en base a g de x, y, z igual a k, ahora nuestra función puede estar restringida sobre un conjunto. ¿Y qué hacemos en estos casos? En estos casos tenemos que tanto analizar el interior de este conjunto, recuerden, el interior, básicamente todo lo adentro, y por separado tenemos que analizar la frontera, justo la frontera de nuestro conjunto, ¿vale? Para el interior vamos a utilizar simplemente el criterio de la primera derivada, es decir, la gradiente de f igual a cero, y para la frontera tenemos que utilizar, como vimos acá, simplemente los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Entonces acá tengo dos ejemplos, vamos a hacer el segundo, ya que el primero solo es usar multiplicadores de Lagrange, pero me interesa ver este que siento que es donde entra la gran dificultad de multiplicadores de Lagrange, ¿vale? De todas formas, el primero va a estar su desarrollo ahí en el PDF que suba, ¿vale? Ya, bueno, vamos a eso, ¿vale? Bien. Entonces acá estamos ya de vuelta y le damos el problema. Dice,
Determine y clasifique los puntos críticos de la función f de x, y igual a x al cuadrado más xy más y al cuadrado, definida en el conjunto omega, igual a x, y perteneciente a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 1, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando acá en este ejercicio? Nuestra función va a estar definida en un conjunto, omega. Es decir, f está restringida por este conjunto omega. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer cuando nuestra función está restringida por un conjunto? Y vamos a tener que analizar. Debemos analizar, vamos a analizar el interior de omega y la frontera de omega, ¿vale? ¿Qué podría ayudar a nosotros a visualizar qué estamos haciendo? Podemos entonces dibujar nuestro conjunto. Acá dibujamos el plano XY. ¿Y qué nos dice? Omega x, y perteneciente a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1. Es decir, el disco unitario, ¿cierto? El disco unitario, una cosa así, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a tener todo lo que cumple con este conjunto. Este vendría a ser el conjunto omega. Aquí, 1 y 1, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que analizar entonces, por separado, el interior de omega, el interior, y la frontera, ¿no? Frontera. Bien. Así se ve más gráficamente, ¿no? Bien. Bien. Bueno, también acá, en lo que acabamos de dibujar, podemos acá, notar que omega es un conjunto cerrado y acotado. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cerrado lo podemos ver con esta desigualdad que dice que es menor o igual a 1. Con este menor o igual, entonces este conjunto va a ser cerrado y acotado nuevamente acá porque no nos podemos salir del 1. El 1 va a ser el máximo. Entonces nuevamente de acá no nos vamos a poder salir. Así que este conjunto sería acotado y cerrado también, ¿cierto? Bien. Entonces como omega es conjunto cerrado y acotado, entonces, y además f pertenece a C1 en omega por álgebra de funciones continuas, funciones continuas, ya. Entonces, el teorema de Weierstrass, el teorema, el famosísimo teorema de Weierstrass, así se escribe Weierstrass. Entonces, ¿qué nos dice? F alcanza su máximo y su mínimo en el conjunto omega. Bien. Entonces ahora, con el teorema de Weierstrass, nos aseguramos que en el interior de omega, sí o sí, vamos a tener que encontrar un máximo y mínimo. Es decir, que si nosotros, o sea, si nosotros resolvemos todas estas cosas y no encontramos máximo y mínimo, es decir, que algo hicimos mal, porque este teorema nos está asegurando que existe máximo y mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, ya dijimos que vamos a tener que analizar el interior y la frontera, así que vamos primero con el interior. Uno, análisis en el interior de omega. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos para analizar el interior de omega? Teníamos que analizar la igualdad, la gradiente de f de x, y igual a cero, ¿no? Bien. Y esto equivale simplemente va a ser 2x, ay, perdón, 2x más y, como x más 2y, ¿no? Igual a 0,0. Bien. De acá tenemos un sistema de ecuaciones bastante sencillo. 2x más y igual a 0 y x más 2y igual a 0. Bien. Ya, si yo despejo acá y, por ejemplo, y que me queda igual a 2x, bueno, acá sigue quedándome lo mismo. Entonces, reemplazo este valor, me queda x más 2 por menos 2x igual a 0, ¿no? Y acá me va a quedar finalmente que menos 3x igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Bien.
Y si x igual a 0, por esta igualdad, obtenemos que y también es igual a 0, ¿no? Entonces, en el interior de omega, obtuvimos el punto crítico, el único punto crítico en el interior va a ser el punto 0,0, ¿no? Eso sería todo. Ahora vendría el análisis ahí, en la frontera de omega, ¿no? ¿Y qué teníamos que hacer en la frontera? Teníamos que hacerlo por multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? ¿Y qué nos decía el multiplicador de Lagrange? Que f está restringida con respecto a una función. En este caso, ¿qué función? Porque acá no nos dan ninguna función que nos está restringiendo. Bueno, la función que nos restringe la vamos a definir a través del conjunto omega. ¿Cuál va a ser? Va a ser g de x, y. Va a ser justo cuando nos encontramos en la frontera, en todos estos puntos, ¿no? ¿Y qué pasa justo en la frontera? Justo en la frontera va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, esta va a ser nuestra función restricción que nos vamos a tomar, ¿vale? Entonces, el g de x, y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, ¿no? Bien. Entonces, nos la definimos acá abajo. Va a ser sea g de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Acá en paréntesis voy a poner con g perteneciente a, o sea, es de clase C1. Entonces, por multiplicadores, vale, multiplicadores de Lagrange, se tiene, ya escribimos nuestra igualdad, ¿cierto? Que decía, la gradiente de nuestra función f de x, y va a ser igual a lambda veces una función que no restringe, ¿no? G de x, y. Bien. Entonces ahora tenemos que calcular esta gradiente, ¿no? Esta ya la habíamos calculado, nos había dado 2x más y, x más 2y, lambda por la gradiente de esta función, que va a ser no más que 2x, 2y. Ya bien. Y aquí entonces obtenemos nuestro sistema de ecuaciones, que va a ser 2x más y igual a lambda por 2x. Acá va a quedar x más 2y igual a lambda por 2y. Y acá simplemente x al cuadrado más... Ah, eso. Tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Pero si se fijan bien, en estas dos ecuaciones son dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa? Es que si son tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces el sistema no se puede resolver, ya que nos está faltando una ecuación, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? ¿De dónde sale esa ecuación, la tercera ecuación que a nosotros nos falta? Esa tercera ecuación va a ser de nuestra función que nos restringe. Es decir, que se tiene que cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 1. Y ahí sí obtenemos nuestro sistema de ecuaciones de tres ecuaciones y tres incógnitas. Y ahora sí podemos resolverlo, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué hacemos para resolverlo, cierto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo voy a hacer de una forma, pero seguramente si ustedes lo hacen de otra, también podrán llegar al mismo resultado, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a sumar las dos primeras ecuaciones y me va a quedar 3x más 3y es igual a lambda por 2x más lambda por 2y, ¿cierto? Y acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, bueno, puedo seguir trabajando la primera ecuación y me va a quedar. Puedo factorizar todo lo que sea factorizable. Va a ser 3 por x más y. Y acá va a ser igual a 2 lambda por x más y. Ya. Y acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ya. Concentrémonos en esta primera ecuación. Tenemos una igualdad. Acá se repiten los términos, ¿cierto? Bien. Entonces a mí me gustaría pasar dividiendo el x más y para eliminarlo, ¿cierto? Eliminarlo, así, ¿no? Ya que están en ambos lados. ¿Qué pasa? Nada a nosotros no nos asegura nada que x más y, sea distinto de cero, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros tengamos igualdades de esta forma, o lambda por x sea igual a cero, cosas así, vamos a tener que ponernos como supuestos, como dos caminos. Cada camino nos va a entregar ciertos resultados, ¿vale? Entonces, acá primero, considerando que x más y es distinto de cero, aquí le voy a poner 1. Si consideramos eso, entonces puedo pasar dividiendo y me va a quedar 3 igual a 2 lambda. Y acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Bien. Entonces, de acá obtenemos que lambda es igual a 3 medios. Bien. Entonces, volviendo a reemplazar al inicio, nos queda
2x más y es igual a lambda, que va a ser 3 medios, por 2x, ¿cierto? Me queda claro. A ver, x más 2y es igual a lambda por 2y, ¿cierto? Y aquí x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien, simplifico acá y al final me queda 2x más y igual a 3x, x más 2y igual a 3y, y que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, de esta saco que x igual a y esta también. Bueno, ¿por qué me está repitiendo el mismo resultado? Porque si pueden ver ahora tengo tres ecuaciones y dos incógnitas, entonces hay una que es LD, ¿no? Y aquí tenemos que x igual a y. Reemplazo la última ecuación y me va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. Es decir, que x al cuadrado es igual a un medio. Acá vamos a sacar entonces que o x es igual a raíz de un medio o que x es igual a menos raíz de un medio, ¿no? Bien. Aquí entonces vamos a tener dos puntos. Primero, a ver, voy a poner el punto, bueno, el punto 2 ahora va a ser 1 partido en raíz de 2. O sea, bueno, sí, 1 partido en raíz de 2. 1 partido en raíz de 2, ya que es x igual a y. Y el tercer punto que va a ser menos 1 partido en raíz de 2, como menos 1 partido en raíz de 2, ¿no? Bien. Esto sería como, entre comillas, este camino, ¿cierto? Pero todavía nos queda otro camino, que es que x más y, voy a poner 2, bueno, 2 mejor así. ¿Qué hubiera pasado si x más y si hubiera sido 0? ¿Ya? Bueno, acá puedo despejar y me queda que y es igual a menos x, ¿cierto? Bueno, si x más y era 0, se me elimina esta primera ecuación y me va a quedar simplemente x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces reemplazo y lo que vale y me queda x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, más x al cuadrado igual a 1. Bueno, básicamente la misma ecuación y obtengo que x es igual a, bueno, voy a tener x al cuadrado es igual a un medio, ¿cierto? Y aquí sacamos que x es igual a 1 partido en raíz de 2 en raíz, o x es igual a menos 1 por un medio, ¿cierto? Bien. Entonces acá vamos a sacar otros dos puntos críticos. El punto 5, no, punto 4, que va a ser igual va a ser 1 partido en raíz de 2, pero ahora ¿qué nos dice? Y es igual a menos x, entonces ahora va a ser menos 1 partido en raíz de 2. El punto 5, que va a ser menos 1 partido en raíz de 2, pero como y es igual a menos x, va a ser 1 partido en raíz de 2, ¿no? Bien, ya pudimos seguir todos los caminos que teníamos, entonces ya obtuvimos todos los puntos críticos, ¿no? Ya tenemos todos los puntos críticos en la frontera. Bien, entonces ahora solo nos bastaría determinar cuáles son los máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, los puntos críticos, o sea, sí, ya los puntos críticos en la frontera de Omega son P1, o sea, P2. Bueno, esos puntos críticos, ¿cierto? Los voy a copiar simplemente. Bueno, ya esos dos y estos dos, ¿no? Ahí. Bien. Bien. Ya, entonces ahora analizamos va a ser el punto máximo, punto mínimo y cuáles son puntos silla. Y recordemos cómo lo hacíamos. Para determinar máximo y mínimo y punto silla, debemos evaluar entonces la función. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que, evaluando la función, tenemos que, bueno, vamos a tener que evaluar para cada valor, ¿cierto? F de 0,0 nos da 0, F de P en el punto 2, es decir, F evaluado en 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2 nos da, va a ser igual a 3 medios, F en P3, es decir, F en menos 1 partido en raíz de 2 y menos 1 partido en raíz de 2, nos da, entonces también 3 medios, y F en P4 igual a F de 1 partido en raíz de 2,
Como -1 partido en raíz de 2 nos da un medio. Y f en P5 nos da f de, o es f de -1 partido en raíz de 2, como 1 partido en raíz de 2, igual a un medio también, ¿no? Vale. Entonces obtuvimos estos 5 puntos críticos y sus valores, y ahora tenemos que analizar cuáles son los que tienen mayor valor y el mínimo valor. Y el que tenga mayor valor va a ser el máximo, y el que tenga el mínimo, ¿no? Entonces, por inspección simple podemos ver que, por lo tanto, f alcanza su máximo en P2 y P3, en que aquí nos dieron 3 medios y 3 medios, y su mínimo en P1, ¿no? Y al estar restringido, entonces, este máximo y este mínimo serían sus máximos y mínimos absolutos, ya que está restringido en un lugar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un dibujito. Voy a hacerlo en R3, digamos, si nosotros tenemos una función, una cosa así, digamos. Y acá tiene un montecito, uno más chiquitito, un montecito así, y un montecito así, digamos. Ya. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos restringidos a este lugar simplemente, este máximo va a ser el máximo absoluto, ¿no? Porque estamos restringidos en este lugar. Entonces, más grande de todos, el máximo absoluto dentro va a ser este puntito, ¿no? Aunque acá haya uno más grande, como nosotros estamos restringidos a este lugar y no nos podemos salir, el de ahí va a ser ya pasado a llamar el máximo absoluto. Entonces quiero poner mínimo absoluto y máximo absoluto, ¿cierto? Bien, eso. Bueno, eso sería todo. Este ejercicio también es bastante tipo de cómo se debe resolver. La parte más difícil de estos ejercicios es resolver el sistema de ecuaciones, claramente. Este sistema de ecuaciones. No, este sistema de ecuaciones. A veces se vuelve complicado, pero bueno, ahí a practicar nomás. Pero este es el procedimiento general, ¿vale? Y como les decía, si en vez de estar restringido por por un conjunto fuera una función, entonces todo esto del análisis en el interior se lo saltan. Y todos solo tendrían que hacer esto, de los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Y también otra cosa, si es que fueran dos funciones que los restringen, entonces acá habría, por ejemplo, sería entonces lambda 2 por la gradiente de h de x, y. Y este sería lambda 1, ¿vale? Sería lo mismo, solo que cada vez que nosotros tengamos una restricción más, lo vamos agregando a los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? A esa ecuación. Y eso sería todo, ¿vale? Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, obviamente. Así que eso, no, nada más que agregar.